Julio 13, 743 al 738 a.C. Gobierno de Manahem en Israel. Segunda de Reyes 15, 17 al 22. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadí, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 10 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Menahem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y su hijo Pekajías lo sucedió en el trono. 738 al 737 a.C. Gobierno de Pecaía en Israel. Segunda de Reyes 15, 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekajías, hijo de Menahem, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de sus oficiales, que se llamaba Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él. Apoyado por 50 galaaditas, atacó a Pekajías, a Argob y a Arié, en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 737 al 732 a.C. Gobierno de Peca en Israel. Segunda de Reyes 15, 27 y 28. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Remalías, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. 740 al 736 a.C. Gobierno de Jotam en Judá. Segunda de Reyes 15, 32 al 38. En el segundo año del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Fue Jotam quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 27, 1 al 9. Jotam tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo que agrada al Señor,
pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. 740 a.C. Comienzo del ministerio profético de Miqueas. Contexto histórico de Miqueas. Miqueas 1:1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Miqueas 1:2-7. Escuchen, pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Lamento de Miqueas. Miqueas 1:8-16. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafra. Habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet-Esel está gimiendo y va a retirarle su apoyo. Se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis, enganchen al carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gad. Los edificios de la ciudad de Aksib son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresá, yo enviaré contra ustedes un conquistador, y hasta Adulán irá a parar la flor y nata de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos, agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados.
Ay de los que oprimen a los pobres. Miqueas 2, 1 al 5. Ay de los que solo piensan en el mal y aun acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo, cómo me los arrebatan. Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Los malos profetas. Miqueas 2, 6 al 11. Estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran: ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Levántense, pónganse en marcha, que este no es un lugar de reposo, está contaminado, destruido sin remedio. Si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice: yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Dios promete liberar a su pueblo. Miqueas 2, 12 y 13. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a un rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. El reinado de paz del Señor. Miqueas 4, 1 al 5. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. El Señor hará que reine la paz entre las naciones. Isaías 2, 1 al 5. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán:
Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Jehová pleitea con Israel. Miqueas 6, 1 al 5. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Corrupción moral de Israel. Miqueas 7, 1 al 7. Pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo, anunciado por tus centinelas. No creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Jehová traerá luz y libertad. Miqueas 7, 8 al 10. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. La restauración de Jerusalén. Miqueas 7, 11 al 13. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, de mar a mar y de montaña a montaña. La tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes, como resultado de su maldad.